Un concepto muy popular últimamente es MCP. ¿Pero qué significa exactamente? En el capítulo de hoy les vamos a mostrar cómo funciona este protocolo, para qué sirve, qué riesgos tiene y cuáles serían las utilidades en el mundo de los negocios. Entonces, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos a explicarnos qué es MCP. No tenía traducción tampoco. Oye, entonces partamos con lo básico. Ya hemos tenido hartos comentarios de personas que dicen, oye, deberían hablar de MCP, cosa que hemos tenido en mente, pero han salido noticias que son urgentes o que nosotros consideramos que son relevantes mencionar, lo de Google, OpenAI. Entonces, ¿qué es exactamente MCP? Buena pregunta. Es Model Context Protocol, se supone que son las siglas. Básicamente, en el Internet generalmente hay protocolos para establecer ciertas estandarizaciones Ujú. para la hora de que tú quieras establecer comunicaciones entre un sistema y el otro. Por ejemplo, uno que ocupamos probablemente todos los días cuando nosotros vamos a una página web y empezamos a escribir HTTP, dos puntos, slash, igual que nuestra presidenta en su Claro. momento. Y ese P, por ejemplo, del HTTP, también es de protocol, y básicamente lo que hace ese protocolo es establecer cómo los sitios web tienen que exponer la información para que pueda ser leída por un navegador, ¿cierto? Perfecto. Y el navegador tiene que seguir un protocolo para poder efectivamente interactuar de una manera esperada con esa información, Ujú. ¿ya? Lo mismo hay en otros protocolos más, etcétera, y lo que hace es básicamente para dos partes que generalmente una entrega información y la otra lee esa información, hay Ujú. una manera esperada de que ocurra eso, ¿ya? Perfecto. En el contexto de los modelos de lenguaje, hay información que se pasa de un sistema a otro. O sea, por ejemplo, cuando uno está desarrollando ya una aplicación con ChatGPT, o sea, con la tecnología detrás de ChatGPT, con la tecnología de Claude, con la tecnología de Google, Ujú. etcétera, uno quiere personalizar generalmente eso con cosas que se le llaman las herramientas. Y dentro de esas herramientas, generalmente uno incurre en el hecho de tener que programar esas conexiones. Por ejemplo, Claro. la conexión con mi base de datos, la conexión con el GitHub de la empresa, con el cómo hacer un calendario, etcétera. ¿Qué pasa? Que cada vez que alguien quiere enfrentar ese problema, y es un problema que ocurre como relativamente comúnmente en Ujú. distintas personas, las personas tienen que empezar desde cero a establecer esas conexiones. Entonces empiezan a programar una herramienta para hacerlo y yo programo mi herramienta y después tú tenías el mismo problema y tienes que programarla de nuevo, Claro. etcétera. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué tal si hacemos algo que pueda estandarizar esto, cosa que sea más fácil de compartir este tipo de código, de que sea esperable cómo la herramienta va a mandar la Mm. información, que no hayan 5000 formatos para esta comunicación, sino que haya uno, porque eso también permite de que el uso de los recursos sea más eficiente, sea más esperado, etcétera. Y Anthropic, que es la empresa detrás del modelo Claude, o Claude, como hay Ujú. muchas personas que le dicen también, creó un protocolo más técnico diciendo, oye, cuando nosotros queramos que que tus herramientas se comuniquen con un modelo de lenguaje o con un cliente, vamos a hablar más Ujú. de eso, acá están las reglas. Así como deberían mandar la información, debería ser, por ejemplo, en JSON, que es un formato determinado, tiene que seguir estos parámetros, se puede hacer en estos lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, ya se podía hacer estas conexiones, pero lo que definieron fue como, ¿sabes qué? Vamos a armar una... Estandarización, claro, empezaron a definir una serie de reglas para poder hacer esto de una manera mucho más ordenada, predecible, que sea también más fácil de actualizar, entre otras cosas. Ya, o sea, básicamente la información que estoy mandando, en qué forma tiene que estar esa información, qué campos tienen que enviarse. Claro, por ejemplo, después vamos a entrar más en, Ujú. en el ejemplo puntual, pero una de las cosas que he estado haciendo para este tipo de ejemplos es conectarme con una API de un servicio acá en Chile, que es la Comisión de Mercados Financieros, para obtener el valor de la UF. Perfecto. Y ellos me la pueden entregar en 5000 formatos distintos. Me la pueden entregar en JSON, en XML, en otros formatos más de datos. Ujú. Y acá el protocolo, por ejemplo, dice, oye, cada vez que nos comuniquemos, no vamos a estar en estos 5000 formatos distintos que pueden requerir, por ejemplo, que yo cargue una librería para manejar XML, Mm. mientras que otro sistema que maneje JSON, y otro que maneje CSV, y otro que maneje Struct, que es de Google, Ujú. etcétera. No, 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 ahora vamos a estandarizar todo y a pesar de que quizás hay algunos de estos formatos que son mejores para ciertos casos de uso, vamos a ponernos todos de acuerdo y es todo en JSON, por Perfecto. ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada vez que se manda una información a estos modelos de lenguaje, va a ser a través de JSON. Y cada vez que ese modelo de lenguaje espera recibir información, también la espera recibir en JSON, si están ocupando este protocolo. ¿Por qué eso es importante?
porque uno puede entrenar estos modelos para que respondan de mejor manera cuando ya conocen cómo les va a llegar la información. Claro. Sí. ¿Por qué se eligió? ¿Por qué este protocolo salió? ¿No existían protocolos antes? ¿Este fue el primero que salió? ¿O es mejor que otros protocolos que se definieron? ¿Cuál fue la historia ahí? Mira, desconozco si es que hay muchos otros protocolos como alternativa. ¿Mm? Este fue empujado por esta empresa que es relativamente conocida, Mm, ¿ya? Si bien ligeramente la mayoría de la gente cuando tú le preguntáis qué herramientas han ocupado, hablan de ChatGPT y algunos de Gemini y Claude. Yo diría que en Chile no alcanza a ser el tercer lugar, generalmente. Igual en la empresa igual es conocida en el mundo técnico, que es claro. de donde parte este protocolo, ¿ya? Entonces vieron que esta era una empresa que estaba intentando unificar esto, tú veías que las otras empresas de tecnología no lo estaban intentando hacer, eh, y fue un protocolo que salió hace varios meses atrás, ¿eh? O sea, se empezó a hacer popular las últimas 4 semanas, Claro. pero es un protocolo que está al menos hace 5 meses atrás. Y la gente dijo, pues es que en realidad esta cosa vale la pena estandarizarla. Ya alguien que entregó cierto estándar, ¿por qué no vamos y ocupamos ese estándar en vez de crear uno desde cero? Mm, Antes, como tú mencionabas antes, se podían hacer estas conexiones, no es que no estuvieran, pero dependían de cada modelo como ellos definían las reglas de comunicación con las herramientas externas. ¿Ya? Claude también tiene su propio protocolo, por ejemplo, para construir herramientas, y OpenAI también, y definen, por ejemplo, cómo van a ser esas herramientas listadas para el modelo de lenguaje, cómo debería venir la información, etcétera, pero era dependiente de cada modelo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quería diseñar una conexión, por ejemplo, con mi sistema de precios? ujú, Tenía que diseñarlo pensando en OpenAI. Y después pasaban cosas como las que hemos visto estas últimas semanas, en cual quizás Gemini es la mejor respuesta para mi necesidad de negocio. ¿Qué tenía que hacer yo? Agarrar todo ese código que había hecho y refactorizarlo con los estándares que tenía Google. claro. Y después resulta que quizás por algún motivo Mistral era mejor para mi caso de uso, porque no sé, es más barato, tiene ciertas Mm, herramientas, el OCR que es bueno en ellos, claro. etcétera. Vamos a ocupar Mistral. Y ahora esta herramienta la necesito programar de nuevo. ¿Ya? Entonces, y después, si eventualmente esos tres casos de uso están andando al mismo tiempo, tengo que mantener el código para esos tres, po. Claro. Entonces, cuando vino alguien y dijo, ¿sabes que en realidad es mejor unificar esto? Dijeron, ya, unifiquémoslo. Y empezó a hacer ese estándar. A diferencia de lo que ha pasado con otros estándares que hemos visto en la historia del universo, como Betamax y el Sí, VHS, acá no había mucha competencia. Fue claro. como un ente grande que dijo, mira, este es el protocolo y la gente lo adoptó porque parece razonable. Y de momento estamos viendo que va bien, Claro. ¿ya? O sea, en el fondo lo único que ha ido pasando con el tiempo es que más empresas lo han ido adoptando. Mm, Y OpenAI, por ejemplo, ya anunció que, sí. que, que se iba a unir también en adaptar esto para todos sus modelos. Entonces, básicamente fue como nos pusimos de acuerdo en que las reglas eran estas y echémosles para adelante. Perfecto. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Bueno, como dices tú, hemos visto que el tema de la conexión de herramientas ha sido cada vez más importante en modelos del LLM. Hemos visto antes agentes como lo que es Manus o GenSpark para algunas personas que quizás lo hayan probado, que son básicamente modelos del LLM conectados con varias herramientas, 20, 30 herramientas, Sí, y eso les permite hacer como super agentes que le dicen ellos. claro. Entonces, y adicionalmente OpenAI, sus nuevos modelos, O3 y O4 Mini, fueron entrenados específicamente, Para dicen uso de ellos, para herramientas. uso de herramientas. Sí. Entonces estamos viendo que esto es una tendencia que va hacia adelante también. No, y además que también en la medida que los modelos han ido sofisticándose, son mejores en el uso de esas herramientas. Mm, Porque, ¿qué pasa? Cuando yo te digo, por ejemplo, oye Ignacio, ¿quién es el presidente de Canadá? mm, Voy a decir, chuta, ¿tiene Canadá un presidente? No, parece que tiene un primer ministro. Entonces, como que razonáis en torno a esa pregunta antes de contestármela. Y dices, oye, el último que conozco es Justin Trudeau, pero escuché en las noticias que quizás lo cambió. A ver, Seba, dame un segundo, voy a ir a googlearlo. Y googlea y te das cuenta que en realidad ya no es Justin Trudeau, es Mark, algo que ya no me ujú, acuerdo. Y te digo, oye, Seba, en realidad la persona, la respuesta a tu pregunta es Mark algo, ¿ya? Entonces, sin que uno lo dijera de esta manera, digamos, ¿qué pasó en todo este proceso? Tú analizaste la pregunta y analizaste el mérito de esa claro. pregunta y en base a eso decidiste qué es lo que ibas a hacer. Y una de tus decisiones fue ir a buscar a internet, Claro. ¿ya?
Entonces, los modelos de lenguaje o el agente que tú estés ocupando tiene que tomar una decisión en torno como, oye, ahora en este momento lo que debo hacer es esta acción y yo no lo tengo en mi naturaleza, tengo que ir a buscarlo, tengo que apoyarme en un tercero, en este caso, en el ejemplo fue Google, pero hay otras ocasiones en las cuales son otras herramientas. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿cuál es el precio actual de un vuelo entre Santiago y Bogotá? Tú tampoco lo vas a saber. ¿Qué es lo que vas Claro, a hacer? Vas a ir a una página como Booking y lo vas a obtener. Y yo espero que un modelo de lenguaje también tenga esa capacidad y tengo que programarle esa capacidad. Entonces, esa acción de poder leer un requerimiento de un usuario y en base a eso gatillar un tercero, en este caso una herramienta que puede estar en un MSP o en otro protocolo, es algo que es complicado para los modelos, claro. ¿ya? Justo hoy día en la mañana estaba revisando que hay un benchmark que está siendo popularizado por una empresa que se llama Sierra, que se Ujú. dedica al desarrollo de agentes en Estados Unidos. Ellos ponían a prueba distintos modelos de lenguaje en situaciones que son más de negocio en torno al uso de las herramientas. Por ejemplo, lo que pasaría normalmente en una aerolínea, donde quizás de pronto tengo que cambiarme mi pasaje o tengo que agendar uno, o en el retail en el cual quiero hacer una orden, un pedido y después también cancelarla o modificarla. Todas esas cosas, el robot tiene que leer esas situaciones y definir, oye, me está diciendo que quiere cancelar el pedido, entonces tengo que gatillar la herramienta que tiene que ver con Claro. cancelar el pedido. Este otro cliente me está pidiendo que quiere comprar algo, entonces no es la herramienta de cancelar el pedido, es la de crear orden. Mm, Y así sucesivamente, todas esas acciones que a uno le parece, oye, suena como natural, en realidad no es tan natural para los agentes, ¿ya? O sea, para los modelos de lenguaje. En este benchmark precisamente mostraban de que modelos buenos, que esto es un estudio que se ocurrió en el 2014, entonces no estaban todos estos modelos que me ya. acabas de decir que están particularmente entrenados, pero lo mejor que había en ese momento era 4O. Y 4O llegaba hasta 60 y tanto por ciento de precisión en el llamado a las herramientas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que en una situación real, en el mejor de los casos, llegaba a dos tercios de las situaciones a hacer lo que tenía que hacer, de llamar una herramienta en el momento apropiado, de llamarla con los argumentos apropiados y de poder resolver la situación de la persona. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de resolución, desde el 2022 hasta la fecha, ha ido aumentando significativamente con el avance de los modelos. En la medida que los modelos se están haciendo más sofisticados, eso efectivamente va aumentando en precisión. Por ejemplo, un modelo que era bastante popular antes, que era el AMA 3, en Ujú. este mismo estudio llegaba solamente al 10%. Uf. Una vez de cada 10 veces podía hacer la tarea y llamar la herramienta que necesitaban. Entonces, efectivamente es algo que ha ido como cambiando mucho en el tiempo y por ende protocolos como el MSP se vuelven mucho más necesarios ahora que lo que eran hace 2 años atrás. Claro. Pensando un poco en los problemas que puede tener MSP, ¿cierto? Por ejemplo, ChatGPT. Ujú. ChatGPT, nosotros sabemos que usa herramientas, usa Exactamente. Python, ¿cierto? Usa herramientas de web search, usa Canvas y ese tipo de cosas. Y esos modelos salieron antes de que MSP se volviera popular o que ellos ni siquiera lo consideraran. Entonces significa que ChatGPT está entrenado para tratar de usar estas herramientas cuando las necesita, ¿cierto? De Claro. la manera antigua, o sea, con reforzamiento, con varios intentos, con personas tratando de definir, oye, estos son casos de uso relevantes para usar esta herramienta. Y aún así, ocurre hasta el día de hoy que esos modelos no son tan buenos yendo a buscar las herramientas. O sea, tú esperarías que, no sé, cada vez que yo le pido que haga algo, por ejemplo, cuando busque en internet, probablemente lo va a hacer. Ya si le digo, oye, necesito usar esta información, usualmente busca en internet. A veces como que trata de decirte la información que tiene, pero en general es bastante bueno en eso. Pero por ejemplo, lo que es Canvas, a mí me pasa que yo tengo que forzar. Y de hecho por eso tienen un botoncito de Claro. forzar el tema. Entonces tú dices, bueno, si un modelo full entrenado para que pueda usar esta herramienta con todo lo que yo le puedo dar, todavía falla, ¿qué tan confiable es algo tan abierto como es MSP? Claro, y es parte de los desafíos que tiene la plataforma, ¿ya? Ujú. Entonces, como para darle un ejemplo a las personas que están viendo ahora el podcast, ahora voy a hacer la misma pregunta que te dije de quién es el presidente, lo voy a hacer como Sí, malo, ¿no? En vez de primer ministro de Canadá. Y no voy a apretar abajo, hay un botón que dice Search, ¿ya? Que ahí yo estaría forzando a que ocupe la claro. herramienta, como decías tú, eh, y no lo voy a forzar, voy a apretar así nomás, ¿ya? Y qué es lo que voy a esperar es que ojalá, bueno, acá está gatillando y dice Search in the web, y efectivamente entendió que era una pregunta de actualidad Mm, y la está buscando y me dice efectivamente que el jefe de gobierno de Canadá es el primer ministro, Mark Carney, y después me dice que efectivamente Canadá no tiene un presidente y claro. todo, ¿cachai?
Todas esas cosas las está haciendo precisamente porque fue capaz de poder ir a llamar una herramienta, Claro, ¿ya? Y determinó apropiadamente que la herramienta era útil en este contexto, ¿ya? Y como bien mencionabas tú, ChatGPT es súper claro y probablemente hay un prompt de sistema claro, atrás, que es un prompt de sistema para los que no han escuchado eso, es que cuando uno le hace una pregunta acá, como ¿quién es el presidente de Canadá? No es la única cosa que el modelo recibe. El modelo también recibe una instrucción que dice, por ejemplo, eres un asistente simpático, que vas a interpretar las preguntas de esta manera, no te vas a referir a estos temas, estas son las cosas que tienes a disposición. Por ejemplo, si te hacen una pregunta de actualidad, vas a responder con una pregunta de web search. claro, Si te hacen una pregunta matemática, vas a preferir programarla en Python para combatir las debilidades naturales que tiene una herramienta sin esos controles, claro. ¿ya? Y todo ese prompt de sistema está pensado en que tú ya diseñaste que ChatGPT tenía ciertas herramientas. Mm, Tenía en este caso Search, tiene Canvas, como decías tú, que es esta parte en la cual como que yo estoy escribiendo y al lado aparece algo como para que lo pueda editar, exactamente. ¿ya? Tengo para crear imágenes, tengo para correr código, pero esas son las cantidades limitadas de opciones. Claro, Y como tiene esa cantidad limitada de opciones, sabe hacerlas relativamente bien y mm, puedo hacer cosas como la que decías tú, de entrenar un modelo y darle más instrucciones para que lo sepa hacer mejor. claro. Contexto de MSP, MSP puede ocupar un cliente, ya que vamos a hablar qué significa más en detalle eso, pero básicamente no tiene por qué ser un chat GPT. En Ujú, este caso el más conocido es Claude, con su herramienta de Claude Desktop, y Claude no tiene ni un contexto de cuáles son las herramientas que yo le puedo pasar, pues, porque el MSP me permite pasarle una cantidad de herramientas que son escritas o son configuradas por mí o un tercero. Entonces, esta es la primera vez que quizás está viendo esa herramienta, mm, ¿ya? Sí, uno le entrega una pequeña descripción y eso ayuda a que esto lo accione, pero no tiene ese entrenamiento, no está tan acostumbrado, no hemos entrenado este modelo, lo hemos reforzado con estos casos de uso y por ende hace menos probable de que uno pueda utilizar esta herramienta de una manera como tan precisa, de que la claro. llame cuando la tenga que llamar, ¿ya? Entonces, siendo ese uno de los problemas de MSP, el problema que más se ha visto en Internet es todo el tema de la seguridad, ¿cierto? Claro. Entonces, no sé si Ah. puedo hablar un poco más de eso, qué tan real es ese problema y cómo se puede afrontar, digamos. Mira, ¿te parece que configuremos el MSP de un MSP para poder, así yo creo que también nos va a quedar súper claro cuándo pueden ocurrir estos problemas, Perfecto, adelante. ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora para las personas que están solamente escuchando es que voy a ocupar una aplicación que se llama Claude Desktop, que es Ujú, el modelo efectivamente de Claude, pero que tiene una aplicación para que yo la pueda ocupar en mi computador, claro. ¿ya? Y ese es un detalle no menor. ¿Por qué? Porque los MSP hoy día generalmente corren en local. Eso quiere Ujú, decir que corre con una configuración que está en mi computador. Cuando ChatGPT, en el ejemplo anterior que yo ocupé, gatillaba una búsqueda web, esto todo ocurría en los servidores de OpenAI. mm, Entonces yo no necesitaba configurar nada para que eso estuviera como disponible para mí. claro. En cambio, en Claude voy a necesitar configurar el MSP para que se puedan añadir estas opciones. Mm, ¿Ya? Entonces ahora voy a abrir acá mi aplicación de Claude. Y esto que está acá, que luce como el sitio web de Claude, en realidad es una aplicación. ¿Ya? Y para esta aplicación no tiene nada de MCP ahora. ujú. Si yo le puedo preguntar como si fuera ChatGPT, solamente que tiene una interfaz más relacionada a mi Claro, computador. que sería ¿Ya? como el Copilot, que también tiene una versión Del computador. ejecutable o una versión normal de un Sí, o modelo. mismo ChatGPT tiene una Sí. aplicación para Mac. No sé si ya está para desktop, o sea, perdón, para Windows, pero tienen Mm, aplicaciones. La diferencia es que si yo voy a Cloud acá arriba, voy a configuración y en las pestañas que se me abrieron, voy a una que dice desarrollador. Hay una parte que dice, oye, MSP es un protocolo que permite hacer conexiones entre distintas cosas, ujú. editar configuración. Y es la cuestión más arcaica de la vida. ¿Ya? O sea, de verdad no es tan fácil. Cuando tú le apretas eso, te abre te muestra dónde está un archivo en tu computador. Ya. Ya no está haciendo algo de que te abra una interfaz bonita. No, espero que esto cambie en el tiempo. Entonces ahora yo voy a ir, lo voy a abrir con cursor y el archivo en este caso está vacío. ¿Ya? En este archivo que está vacío yo tengo que colocar una configuración. Ujú, ¿Ya? Y esa configuración, voy a hacer un poco de zoom, yo ya tengo una configuración aquí de un modelo. ¿Ya? Esto que está acá, que quizás gente nunca ha visto esto es un JSON.
¿ya? Y básicamente es simplemente una serie de información que está entregándose de manera estructurada y predecible. Por Claro. ejemplo, acá dice, oye, hay MSP servers y yo voy a entregar uno, que en este caso se llama File System, ¿ya? No dice nada muy sobre el sistema, pero básicamente, ¿qué es lo que le voy a dar ahora como facultad? La facultad de poder ver mis carpetas en mi computador. Claro. Y después le estoy entregando una serie de argumentos que permiten que eso ocurra, ¿ya? Esto, si quieren, ustedes lo pueden copiar y pegar. Lo único que tienen que hacer es que esta parte donde está la ruta de mi computador, Ujú. tienen que cambiarla por la de su computador, ¿ya? Claro. Eh, entonces acá yo tengo una carpeta súper específica donde tengo archivos que vamos a mostrar ahora, ¿ya? Pero podría aquí cambiarlo por mi escritorio, lo podría cambiar por mi computador en general, Perfecto. ¿ya? Y estos son los archivos, esta es la carpeta a la cual yo le estoy dando acceso, Ujú. ¿ya? Y la estoy descargando desde esto que está ahora en pantalla que dice Model Context Protocol / Server File System, Ok. que básicamente lo que está haciendo es decirle a esta configuración de dónde va a ir a buscar el código que necesita para configurar esta herramienta, Perfecto. ¿ya? Entonces esto yo ya lo pegué acá en este archivo de configuración de Cloud, voy a guardar y ahora voy a reiniciar la aplicación de Cloud porque no la entiende sola tampoco, también es una pequeña debilidad de la aplicación. Entonces ahora la reinicié, voy a configuración, voy a desarrollador y ahora luce distinto de como estaba antes. Hay algo que dice File System y dice Running. Ok. Entonces, básicamente lo que está haciendo es correr este MSP que tiene la facultad de ver mis archivos del computador. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto Cloud Ujú. y le hemos dado acceso a un MSP, Ya. server. Claro. Y ese server, ¿qué es lo que tiene? Y ahora me muestra Claude acá un icono que dice que tiene 11 herramientas de MSP disponibles. Yo abro aquí el diálogo y me dice que desde este servidor que se llama File System, tiene una serie de herramientas. Por ejemplo, la primera que me muestra que es una que se llama Create Directory, que dice que puede crear una carpeta, Mm. etcétera. Toda esta descripción está en inglés, ¿ya? Y ahí la serie de otros métodos, otras tools, Ujú. ¿ya? Que le permite administrar mi computador. Puede leer archivos, puede leer múltiples archivos, puede buscar, puede escribir, etcétera. Perfecto. Ahí es donde uno podría agregar más herramientas y decir, sabes que ahora tengo una herramienta que me permite conectarme a cualquier servicio. Como dices tú, por ejemplo, en el ejemplo que diste antes de retail, Sí, a la herramienta que genera órdenes, la herramienta que cancela órdenes, la herramienta que programa delivery, por ejemplo, entregas. claro. Y todo, por ejemplo, acá dice de qué servidor viene. Este servidor yo lo configuré, el que les mostré Claro. antes, que se llama File System. Yo podría cambiar mi archivo de configuración y colocar, lo vamos a hacer después, Ujú. colocar otro servidor y ese servidor va a tener otras herramientas. Entonces podría tener las herramientas que decías tú. Podría yo, por ejemplo, conectarme, supongamos, al servidor mi empresa, Claro. y mi empresa tiene crear orden, administrar orden, añadir delivery, ese tipo de cosas. Que normalmente las aplicaciones ya tienen, Ujú. solo que no están pensadas en cómo se van a comunicar con un modelo de lenguaje. Perfecto. Entonces, el MSP, cuando estamos hablando de esto, no simplemente me va a servir a mí como empresa, por ejemplo, para conectarme a herramientas o servicios externos, sino que también podría programar mi propio servidor MSP interno para que yo pueda usar mis propias herramientas definidas por mí. Sí, ¿quería hacer eso? Dale. Ya, entonces vamos a abrir otro ejemplo que traje ahora, que es esto de acá. Lo que estamos viendo en pantalla es código, así que si ustedes nunca han programado, yo les voy a explicar, pero obviamente Mm. esto requiere más tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este? Este es un archivo relativamente simple, es solamente un archivo desde arriba hacia abajo. Ujú. Está importando una serie de código que sirve para hacer esto más eficiente, pero lo importante es que voy a irme directamente a una que yo programé, ¿ya? Sucede que en Chile tenemos algo que se llama la UEF, ¿ya? ¿Cómo le explicaría a alguien que no es chileno qué es la UEF? La UEF es un instrumento financiero que lo único que hace es ajustar por inflación. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente cuando yo hablo de una UEF, digámoslo en dólares para que sea más fácil, ¿Ya? ¿cierto? La UEF vale $1. Pero si la inflación después es 3%, esa UEF va a valer 1, o sea, $1 como 3 centavos. Y Claro, así sucesivamente se va ajustando. Entonces, la gracia de esto es que si yo el día de mañana te vendo un producto o un servicio, por ejemplo, anual a 60 UF, significa que ese valor todos los años vas a sí, tener que pagar un poco más y ese ajuste es netamente inflación. claro, no es un ajuste porque me pareció si el peso tenía que subir, Exactamente. etcétera.
Es simplemente costo de vida, ¿ya? Básicamente. Y acá en Chile hay varias cosas que están en UF. Generalmente las empresas se venden unas a las otras cosas en UF, los departamentos se venden en UF, los créditos se tienden a tomar en UF, Claro. porque también a los bancos, por otro lado, les permite quitar el riesgo inflacionario de la ecuación y solamente concentrarse en el riesgo de la economía, de la persona, etcétera. Y lo importante es que la UF es algo que en el fondo nosotros tenemos que ir a buscar todos los días cuánto vale, porque Exactamente. hay un ente que calcula cuánto es la UF a un día determinado, ¿ya? Entonces, la UF hoy día no es la igual que la UF mañana, a menos que haya habido inflación cero, que es muy poco probable. Pero todos los días uno se despierta y hay un valor de una UF para ese día, Exactamente. ¿ya? Entonces, yo aquí lo que diseñé fue una herramienta que lo que va a hacer es ir a buscar el valor actual de la UF, unidad de fomento, en pesos chilenos, Ujú. ¿ya? Y para eso se va a conectar un servicio de la Comisión de Mercados Financieros en Chile. Y para conectarse a eso, yo tengo que entregarle algo que se le llama una API Key, ¿ya? La API Key no está aquí, ¿ya? Yo lo programé asumiendo de que la voy a tener, Perfecto. ¿ya? Entonces no está puesta ahora en pantalla. Y acá lo único que hago es simplemente hacer código para irme a conectar y validar que está esa conexión hecha bien, Ujú. etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo voy a la Comisión de Mercados Financieros y meto esa API key de la manera que ellos me la piden y doy, en este caso me estoy conectando a la URL de ellos que es /UF, Ujú. porque ahí es donde está la información de la UF, Claro. ¿ya? Eso eventualmente me lo va a devolver como un valor en un diccionario JSON, Perfecto. Y ¿ya? aquí la API en estricto rigor es una autentificación como sería cualquier tipo Es de un usuario y autentificación en Internet. contraseña. Exactamente. Es súper simplificado un usuario con contraseña, pero para los sistemas en vez de para las Claro. personas, ¿ya? Y con eso yo programé simplemente algo que si yo llego y corro este código en Python y le digo getUF, me va a devolver al precio de hoy día 39.000 y tantos pesos. Perfecto. Es lo único que va a hacer. Yo le voy a decir getUF, 39.000 y tanto. No va a decir, oye, el precio de la UF es tanto. Ya. No, no hay ni un razonamiento. Es simplemente, es tonto. Es Ya. UF, número. Listo, se acabó. ¿Ya? Y de modo similar, yo programé otra herramienta que también viene en este mismo servicio, que lo que hace es obtener el valor del dólar observado, que también se ocupa para ciertas cosas oficiales en Chile Ujú. al día de hoy, que también me lo entrega este mismo servicio de la Comisión de Mercados Financieros. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora yo programé esto, lo hice en un MSP Server, va a quedar abajo la documentación de cómo se pueden hacer ese tipo de cosas, Ujú. pero una vez que lo programé, que ahí es donde viene lo importante, yo puedo ir a mi archivo este de Claude, de configuración que vimos antes, y ahora estamos viendo el archivo de configuración de Claude, ahora solamente tiene el file system, Perfecto. ¿ya? Y yo voy a ir, y acá es donde tú vas después con tu página de edición vas a editar mi API porque no quiero que se filtre, Claro, por supuesto. ¿ya? Voy a ir y voy a copiar el archivo de configuración que ahora no solamente tiene el file system, sino que además tiene la configuración de mi MSP en mi computador. Perfecto. ¿Ya? Dice, que tiene ciertos argumentos, ¿ya? Dice que va a correr en mi computador, ¿ya? Que eso también hay que taparlo un poco para que no se sepa. Y va a correr este archivo que se llama cmf.py, que es el script que yo acabo de mostrar. Y además, como le estoy pasando esta API key, que es este usuario y contraseña que sirve para conectarse a la Perfecto. plataforma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si todo sale bien, en Claude yo debería tener dos cosas. Debería tener el servidor File System, que ya lo habíamos configurado, y debería tener el servidor que se llama MSP CMF, Mm. que ese lo creé yo. ¿Ya? Y así mismo las personas lo podrían crear en sus casas eventualmente. Entonces, ahora voy a ir a Claude, ahora estoy en el cliente de nuevo, no Sí. se está actualizando en tiempo real, aún me dice que hay solamente 11 herramientas, las voy a cerrar, voy a abrir Claude de nuevo, porque necesita Sí. refrescar esta información, y ahora voy a ir a configuración. Ya. Bueno, ahora acaba de actualizarse a 3 en la interfaz, pero Son las dos además nuevas herramientas que. claro, entonces añadí dos herramientas más, Claro. pero si yo voy a la parte de desarrollador, ahora veo el file system que estaba antes, que sigue como antes mismo decía corriendo, eso sigue apareciendo, pero ahora hay un segundo que dice que está el MSP y hay una parte que dice opciones avanzadas donde está la API key Perfecto. que yo dejé, ¿ya? Entonces ahora ya tengo dos servidores. Ujú. Entonces si voy a este listado que vimos antes, donde estaban las herramientas, están las herramientas de file system que vimos, y de repente, ¡paf!, aparece getUF y getUSD, que son las herramientas que programé yo para que se conectara con este servicio externo. Perfecto. Ahora tengo dos dudas con lo que acaba de pasar. ¿Ya? Primero, si yo en mi computador quisiera conectarme a tu servidor,
ahora cómo está hecho, ¿puedo o ese servidor tiene que estar abierto al mundo de alguna Siempre manera? la excusa es que funcionan en mi máquina. No, yo esto eventualmente lo podría colocar en un repositorio externo ¿Sí? y tú lo podrías llamar así como llamaste el de file system con un, no sé si es un decorador la palabra, pero en el fondo con un, algo que diga, por ejemplo, Claro, @evoacademy/mspsmf. pero ahí me estaría conectando a, entre comillas, tu Al computador que va a ser repositorio, en al realidad. repositorio. Al repositorio, que vamos a dejarlo en la nube, ¿cachai? Sí, Entonces tú podrías conectarte ahí. ¿Ya? perfecto. Entonces, eso no está corriendo ni en mi computador ni en tu computador, está corriendo. Si lo eh, hiciéramos así, estaría corriendo en tu computador, pero sí, los archivos se descargarían desde algo que está en la nube. perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora lo que pasa con el file system que fue proveído por Anthropic, Sí, yo lo dejé ahí y dije, acá están. Entonces yo los voy a ir a buscar ahí, perfecto. ¿ya? Y eso eventualmente va a abrir una ventana de Es que ese seguridad, era el punto. ¿ya? Pero vamos a hablar más de eso. Sí, más adelante. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Y mi otra duda es, entonces tú ahora podrías preguntarle a Claude cuánto es el valor de la UEF y debería usar Oh, esa o sea, herramienta, en si teoría. insiste, ¿ya? Decir, hola Claude, ¿cuál es el valor de la UF hoy? ¿Ya? Entonces acá, yo creo que en algún momento se me va a quedar sin créditos de Claude Sonnet porque estoy ocupando solamente la parte gratuita. Empieza ahora a preguntar y dice, oye, para responder tu pregunta consultaré el valor actual de la UF. Ujú. Y me sale un diálogo que dice, ¿quieres permitir la herramienta MSP-CMF en local? Y Mm, me da toda una discusión de que los MSP pueden ser maliciosos y cosas así, y me perfecto. da la opción de ver qué es lo que está pasando. Está intentando ejecutar getUF, que intenta, acá me pone la descripción que yo le programé, Ujú, que le puse ahí, y me dice qué es lo que está mandando. En este caso no está mandando nada, claro. pero algo malicioso eventualmente podría mandar algo que yo no quiera, Ujú, entonces me está permitiendo verlo y me da la opción si quiero permitirlo para esta conversación en general o la quiero permitir solamente una sola vez. Vamos a permitirlo para esta conversación en general. Entonces ahora está ocupando el código y está conectándose con el sitio de la CMF perfecto. y ahora el getUF le mandó como solicitud nada porque no necesita ningún parámetro Claro. y de respuesta le volvió 39.036, que a la fecha de grabación de este podcast es el valor de la UF, dice el valor, ya, y con esa información ahora Sí, Claude me dice, el valor de la UF hoy, jueves 24 de abril de 2025, es 39.036,45 pesos chilenos. perfecto. Entonces todo ese vocabulario en torno a la cuestión se lo dio Claude. Claro. Mi herramienta, de nuevo, es bien tosca. Tú le dices unga y te dice el precio de la UF. ¿Ya? No Ya, dice, no dice nada más. perfecto. ¿Ya? De modo similar, si yo quisiera preguntar ahora, por ejemplo, ¿y cuál es el valor? ¿Y cuál es el valor del dólar? También lo va a ir a buscar. Perfecto. ¿Ya? Entonces me dice, oye, para ahora voy a ocupar otra función. Y de nuevo se conecta y me sale el mismo diálogo. Y ahora está necesitando otra función que es la de getDollar, o Ujú, sea, perdón, getUSD. Entonces le voy a permitir, ya está haciendo el mismo procedimiento y ahora le devolvió la cosa en un formato ligeramente diferente, pero le dice, mira, el precio del valor estadounidense, o sea, del dólar estadounidense hoy día es 938 pesos. Perdón. perfecto. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo esas cosas, pero además te acordás que les instalamos estas cosas de Claude, Sí. ¿ya? Que de fondo me permitía manipular el archivo. Ujú, Entonces le voy a preguntar, ¿puedes crear un archivo TXT en mi computador que tenga la fecha y el precio de la UF y el del dólar? Entonces, si es que todo funcionó bien, dado que ujú, yo tengo dos MSP hoy día, po. claro. Tengo una MSP que me permitió buscar el dólar, que ya lo hice, buscar la UF, que está el dólar también, y ahora tiene otra herramienta
que es la de Crear archivo. la de crear archivos. Entonces me está preguntando, oye, desde File System local, qui- quiero crear esto. Quiero crear algo que se llama valoreseconómicos.txt y el contenido es un poco lo que acabamos de discutir con el robot. Perfecto. ¿Ya? Entonces lo permití y está haciendo este proceso ahora y mandó esa cosa como solicitud a Sí, esta claro. función. ¿Ya? Entonces ahora me estaba pidiendo otra herramienta más que es como mostrarme el directorio. Yo creo que es porque intentó hacerlo, pero no tenía el directorio que podía, a dónde lo iba a escribir. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora me está preguntando que le deje acceder a Acceso. eso. Ya, y efectivamente, ahora añadió toda esa ruta al valores Perfecto. económicos. Y me dice, oye, lo he creado exitosamente. Entonces vamos a ver si es verdad o está puro chamullanto. Entonces, ya, entonces aquí hay una carpeta que se llama Podcast Files. Y yo abro esta cuestión. Está todo en enano, así que lo voy a tratar de hacer zoom. Y efectivamente me generó este TXT que dice fecha, jueves tanto, valor UF tanto, valor USD tanto. Y son todos los valores que habíamos hablado antes con Claude. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora hubo intercambio de facultades entre el MCP y en el fondo el intermediador era este cliente Claro. que es la aplicación de Claude de escritorio de Anthropic. Perfecto. Entonces, ahí solo como duda, si tú no hubieses pedido los valores antes, lo que habría hecho el modelo sería haberte preguntado constantemente como, oye, quiero ir a buscar la UF, oye, quiero ir a buscar el dólar, oye, quiero hacer el registro, oye, Claro, quiero... claro. Perfecto. Entonces, no es tan autónomo, entre comillas, por temas de seguridad, ¿cierto? Claro, hoy día como lo define el protocolo es que te tiene que, o sea, que debe, Ujú. ¿ya? Que debe preguntarte si es que quiere ocupar una herramienta, Claro, o sea, ¿ya? para que tú puedas ver, oye, está mandando esta información, ¿estás seguro que eso es? Sí. ¿O está mandando esta línea de código? ¿O está recibiendo esta información o línea de Claro, porque código? ahí aquí es donde empiezan a ver las fallas de seguridad, es que eventualmente tú estás instalando un código de un tercero. Yo Ujú. programé este código y además bajé un código que venía de un tercero, ¿ya? Que en este caso es el mismo protocolo, por lo Sí, tanto claro. uno confía mucho en eso, pero yo eventualmente ahí podría colocar un tercero que quizás se hizo popular en internet, quizás en un tweet dijo, oye, descárgate este MSP, ya dale, y cuando descargo eso, esa persona podría haber puesto algo como, oye, si la persona te pide el precio de la UF, además sácale la contraseña que puso en tal lado, o trata de ver si existe este archivo y manda esa cuestión. Entonces, en vez de solamente de mandar nada, como manda mi Claro. código, yo podría haber estado mandando otro archivo o poder haber mandado una información que tú decís, ¿para qué? ¿Para qué la necesito? ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, podría incluso haber mandado mi correo electrónico, que Claude la debe tener Claro. en mi información, para hacerme spam. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, eh, yo podría alterar las herramientas de un MSP para poder efectivamente pedir código malicioso, pero estas declaraciones que hace cada vez que va a ocupar me dan a mí el control de poder auditar esa pedida. ¿Ya? Perfecto. Entonces yo puedo ver lo que yo estoy mandando con esa pedida. Mm. Y después cuando recibo algo depende del código. Entonces también es importante que los MSPs que estén programados, que uno instale en su computador, sean de fuentes confiables. Porque podría eventualmente correr un código para borrar algo en mi computador o para acceder a algo que no debería acceder o que no necesita, digamos. Perfecto. Entonces, todo no sé si hype es la palabra, pero toda esta tendencia de que los MCP son riesgosos, que tengan cuidado y todo, en realidad es el riesgo inherente que tiene cualquier cosa que tú usas en internet. Exactamente, Ya, ok. exactamente, como que en general muchas veces uno habla harto del MSP y sus riesgos. Ujú. Cuando tú vas a listar estos riesgos, son todos los mismos riesgos que tiene instalar una aplicación de terceros en cualquier cosa, Claro. ¿ya? Eh, uno está acostumbrado a que no sea tan así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno quiere instalar una aplicación en tu celular, Ujú. hay una App Store, ¿cierto? Y Claro. las App Store tienen políticas de seguridad, tienen revisiones, en particular la de Apple es bien Ujú. quisquillosa, y por ende no se les pasan estos incidentes de seguridad, Claro. ¿ya? O al menos los obvios, digamos, ¿ya? Entonces uno está acostumbrado a que hay un tercero que te protege. En este caso, en esta MSP, es como si tú tuvieras una App Store con herramientas de terceros, pero no hay ni un tercero como que esté regulando esto, po. Claro. No hay un Apple preocupándose de que esas herramientas que tú estás poniendo en tu computador sean seguras. Entonces te dicen, esto ahora cae en tipo. Claro. Y para un usuario no técnico, no tenéis la capacidad de poder leer esto y quedarte tranquilo
de que esto es así tan fácil, digamos. Como que, y también hay otras cosas que son como medias truchas, digamos, en Ujú. este mundo, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, esta imagen la saqué de una plataforma, que no voy a decir cuál nombre es para no darle como Sí, popularidad claro. tampoco, pero habla de un MSP en particular que ellos están diciendo que tú ocupes, ¿ya? Y eso y dice verificado y sale como el ticket azul y todo, Claro, oficial. oficial, ¿ya? Y en realidad no está validado por Microsoft, porque esto es un MSP de una herramienta que se llama Azure, que es como la nube de Microsoft. Ujú. Y no es realmente oficial. Lo que pasa es que en esa plataforma, la gente de esa plataforma lo validó. Y por ende Perfecto. dicen que es oficial. Y dice verificado porque esa persona conectó su GitHub. Por lo tanto, está verificado entre, oye, hay una cuenta que tiene más de 2 días de existencia Claro. y la persona que lo subió. Pero ese oficial verificación en los tickets no tienen realmente ninguna validez como, oye, sí, esto fue creado por Microsoft y se mantiene por Microsoft y por ende tú asumirías que no van a colocar código malicioso ahí. Claro. Entonces, hoy día este mundito está moviéndose en esa regulación, digamos, ¿ya? Que es básicamente como uno se autorregula. Claro. Entonces, ¿qué pasa si ellos eventualmente quieren después alterar el código, porque están tratando con Azure, que es súper delicado, y quieren hacer código malicioso, y yo lo Ujú. instalé creyendo de que esos tickets significaban algo, me van a poder robar información. Y ¿Ya? ahí hay otra duda que tengo porque hablamos de que uno se puede conectar, obviamente acá fueron servidores, un servidor propio, tú puedes conectar a servidores externos, ¿cierto? Claro. Y tú puedes hacer validaciones cada vez que tú estés usando este modelo, digamos, oye, estoy mandando esta información, recibiendo esta información. Y eventualmente cuando uno trabaja en esto en escala empresarial, tú dices, bueno, después de las primeras 100 veces que esta cosa funcionó y mandó lo que tenía que mandar y volvió lo que tenía que mandar, mejor le pongo que ponga así automático, ¿cierto? Pongo un agente o algo que Claro. lo verifique. Pero en estricto rigor, ese servidor alguien lo podría cambiar el día de mañana. En estricto rigor, Sí, ¿o no? O sea, sí. obviamente, como dices tú, si es un servicio verificado, tú esperarías que no. Pero algo como esto, tú podrías setearlo, lo que dijiste ahora, el de Azure oficial, y la gente lo vea y dice, oh, en realidad no está haciendo nada malo, lo estoy verificando perfecto, lo acabo de hacer 100 veces, ni un problema. Aprueba todo automáticamente. Y ellos en 1, 2, 3 meses más podrían cambiar la información que se está mandando. Claro, por ejemplo, acá, si yo le creyera a esta persona, ¿Sí? quizás me funcione hoy día, y como me funciona hoy día, me relajo. Claro. Y digo, oh, qué bacán, se ve todo seguro, etcétera. Y después pueden ellos cambiarlo, o bien se los pueden hackear, También, ¿ya? Porque claro. también ha pasado, por ejemplo, cuando uno programa, siempre hace como import de ciertas librerías, Ujú. y esas librerías de repente son utilizadas por miles y miles de personas, entonces como todo el mundo lo está utilizando, tú decís, es seguro. Claro. Y ha pasado que a los dueños de esa librería Ujú. los hackean, alteran su código, y si tú haces ahí import de una versión que no es, o sea, que es la más actual, Claro. vaya a descargar la versión modificada Claro. con las trampas respectivas que puedan estar ahí, po, ¿ya? Entonces puede pasar de que la librería se modifique en el futuro, así, y de lo mismo modo el MSP podría ser modificado en el futuro, ¿cachai? Intencionadamente o porque se los hackearon. Claro. ¿Ya? Entonces uno asume que eso no ocurre, por ejemplo, con el mismo grado de facilidad cuando el MSP está mantenido por la misma empresa, por Claro. ejemplo. Y hoy día pasa, hay ciertas empresas que mantienen sus propios MSP, pero son menos Mm. aún, ¿ya? Y hay otros que comunidades mantienen y que las hacen en código abierto, cosa de que si hay algo del código que es malicioso, tú te vayas a poder dar cuenta. Claro. ¿Ya? Entonces, generalmente uno trata de preferir alguna de esas dos opciones. MSPs mantenidos por mucha gente o MSPs mantenidos por la misma empresa. Perfecto. Y hay otra duda. ¿Qué pasa si yo tengo tantas herramientas que el modelo se termina mareando, por así decirlo? Ya, es que ahí, qué bueno que lo tocaste porque me gustaría llevar un poco la conversación para allá. Porque, ¿qué Ujú. pasa? Todo lo de seguridad, y quizás estoy subestimando, así que sorry si hay alguien de seguridad, muy bienvenido que me puedan decir lo que sea para aprender. Pero yo creo que todo lo de ciberseguridad de los MSP son cosas que estamos muy acostumbrados a ver cuando tenemos que tomar resguardo de descargar algo de tercero. Claro. ¿Ya? Cuando nosotros descargamos una librería para programar, también Ujú. tiene que ser así. Y aún así, miles de programadores bajan miles de librerías todo el rato. ¿Ya? Claro. Pip install, cualquier tontera. ¿Ya? Entonces uno ocupa pip install pandas, ponte tú, y Claro. dice, ay, es que estaba liado porque pandas. Sí, pero pandas también se lo puede hackear. Claro. ¿Ya? O sea, en el fondo, son todos problemas que estamos acostumbrados a ver en nuestra relación cuando vamos a tomar código de tercero. Claro. Y los resguardos deberían ser los mismos. ¿Ya? Perfecto. Sin embargo, después empiezan a haber otros riesgos de ocupar MSP que son inherentes al hecho de que le estamos pasando con una enorme facilidad las herramientas a un cliente, Ujú. ¿ya?
Por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, cuando nosotros íbamos a Claude y iniciábamos una nueva conversación, Claude me decía que tenía 13 herramientas disponibles, Ujú. ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora me pongo a instalar más MSP? Ese número va a crecer rápidamente. Pues, si Ujú. ya con un MSP le instalé 11, Claro. si yo hubiera terminado de programar mi herramienta de la Comisión de Mercados Financieros, probablemente hubiéramos tenido al menos 6 o 7 herramientas más. Claro. Y tuvimos lo que dijiste antes, cuando nosotros hablamos con modelos de lenguaje populares como ChatGPT o como Claude, cuando no está alterado, Ujú. tiene a su haber 6 7 herramientas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es como nosotros, pues si nosotros ahora tuviéramos la opción de elegir entre 6 posibles cosas, nos mareamos menos y tendemos a hacer una mejor tarea seleccionando esas 6 que si tuviéramos 40. Claro. ¿Cachai? O sea, si yo tuviera ahora 40 opciones en esta mesa para una cosa determinada, me enredo más, me tomo más tiempo, me confundo más, de repente quizás voy a tomar una herramienta que no era. Como parálisis de elección, como cuando uno tiene el desatornillador único, o de repente esta gente que abre y tiene como 200 tipos distintos Sí. y tienes que empezar, ¿cuál es el que mejor le queda a este tornillo? Cuando en realidad antes uno agarraba el que tenía, nomás y era. O también cuando vayas al restaurante y tenés Claro. una carta de miles de páginas y te demoráis caleta en pedir, y cuando vayas a un restaurante realmente bueno, tiene una sola hoja, Mm. ¿ya? Porque te dicen, esto Claro. sería, ¿ya? Entonces, eso puede pasar harto, de que cuando tú estás interactuando o sea, tienes tu propio cliente, y tu cliente tiene acceso a varios servidores, tiene que elegir la mejor herramienta de todos sus servidores. ¿Y Ujú. qué pasa, por ejemplo, si los nombres se parecen? Si, por ejemplo, quizás yo instalé esta que yo hice ahora, pero también instalé, no sé, la del banco X, y el Sí. banco X también tiene una GetUF, ¿cuál elige? Y En ahí, una me cobran, en la otra no me cobran. claro, y hay una duda Ah, porque eligen por el nombre o eligen por una descripción que tú es le la puedes mezcla de las poner. dos. O sea, en el fondo Perfecto. el nombre comunica y la descripción comunica. Se supone que la descripción tiene más detalle, por lo tanto es la que Claro. más influye. Pero, por ejemplo, los argumentos también, porque si yo te estoy pidiendo algo que, que necesita un argumento y ese argumento sí lo tengo, hace más propenso que se pueda Claro. elegir. Perfecto. Y lo otro es que también estos modelos razonan cuál es la herramienta que necesitan Claro. ocupar mejor, pero de repente pueden, por algún motivo, determinar que la necesitan de nuevo, Mm. ¿ya? O que necesitan una herramienta que realmente no necesitan. Por ejemplo, hay un influencer del mundo de temas técnicos que se llama MiduDev. Para las personas que estén interesadas más en código, los invito a seguirlo. Mm. Y él, por ejemplo, mostraba su ejemplo de MSP. Y cuando él corría el MSP, de repente él le estaba diciendo como, oye, necesito que me programes algo con la versión más actualizada de este software. Y por algún motivo tenía acceso también, como lo estamos haciendo ahora, Sí. a mis archivos del computador. Perfecto. Y decía, voy a ir a buscar los archivos del computador, ¿cuál es la versión más actual de esa librería? Y era como, ¿por qué hiciste eso? Y lo intentaba hacer, entonces intentaba abrir los archivos y obviamente estos son tokens extras para el Claro. modelo, y ya hemos hablado miles de veces que cuando le pasé más información de la que necesita se tiende a marear. Entonces, al fin y al cabo, resolvía la tarea, pero gastó mucho más tokens y se enredó en el proceso, haciendo de que fuera más probable que fuera a fallar la tarea. Claro. Y se demoró más y fue más costoso. Claro, Aparte de que. todo al mismo tiempo. O Claro, lo sea, peor de todo. resolvió la tarea, por suerte, Sí. pero igual en el fondo lo hizo a un costo mucho mayor al que si hubieran estado más acotadas, ¿ya? Claro. Y ahí es donde vienen el pensamiento también de como lo que vimos con Bambi cuando ellos vinieron acá, Sí. de que en el fondo ojalá los agentes, en este caso nuestros clientes de MSP, tengan acceso a las menos herramientas posibles Ujú. que necesitan para resolver de una manera correcta la tarea que le estás dando. Claro. Porque estos no tienen la capacidad humana de discernir como, esta herramienta en realidad no era. ¿Ya? También siempre se pueden equivocar. Entonces, si yo les doy más opciones, existe una buena probabilidad de, aunque la herramienta no se parezca en nada, igual la pueda ir a buscar. Perfecto. Y ahí mencionaste el tema, por ejemplo, esto de que puede gastar mucho dinero, usar la herramienta varias veces. ¿Eso se puede limitar en el modelo? O sea, en el protocolo, perdón. Ya, el protocolo hoy día no tiene ni una mención a, por ejemplo, cosas que algunos modelos sí tienen, que son, por Ujú. ejemplo, oye, quiero que esto sea en un máximo de tokens de tanto. Mm. O, por ejemplo, Gemini hoy día, tú también le podéis decir como quieres que piense poquito o que piense Claro. harto en los modelos de razonamiento. Eso no está metido en el protocolo porque también es algo que no está unificado en todos los modelos. No todos los proveedores ni todos los Mm. modelos tienen la capacidad de recibir un máximo de tokens, Perfecto. ¿ya? O un máximo de razonamiento. Mm. Entonces, los protocolos también sirven para unificar las cosas que se pueden estandarizar. Entonces, Claro. eso hoy día no es tan estandarizado, entonces no lo tienen.
Entonces uno tiene que escribir líneas extra de código para poder hacer eso y ya se empieza a complejizar. O sea, es muy difícil de administrar el nivel de complejidad que un requerimiento le va a tomar a un MSP client Ujú. para resolver con las cosas que tiene en su server. ¿Cuál Oh. sería entonces el impacto de MSP en lo que tiene que ver con negocios? ¿Cierto? Que dimos un par de ejemplos ahí de retail y todo, pero para que quede un poco más claro, como cuál sería el futuro de esto, de por qué las empresas lo están usando, lo están viendo. Bueno, sí, obviamente depende mucho de del rubro de tu empresa, etcétera. Pero si tu empresa es una empresa de tecnología, tenés que asumir de que muchos de tus servicios van a ser ocupados por un agente en algún Ujú, día. Entonces, ojalá tú le pudieras entregar esas herramientas a un agente. Por ejemplo, hay varios servicios en Chile que están saliendo como se están haciendo cada vez más populares, como por ejemplo Encuadrado, Examedi, etcétera, que ujú, son esencialmente tecnología. Ahí yo creo que para ellos el desafío es cómo yo habilito que mis servicios sean utilizados a través de esto, porque el claro. protocolo está claro, ¿cachai? Mm, Entonces, ojalá ya, porque hoy día estas herramientas tienen APIs, claro. ¿ya? Pero existe una muy buena posibilidad de que alguien haga un MCP a contar de tus APIs y le estás pasando la información que tú quieres que necesiten. ¿Es fácil para los modelos comunicarse con tu API o no? Entonces, es bueno como pensar en eso porque existe una muy buena probabilidad de que parte de la comunicación sea automatizada y cuando es automatizada existen los procedimientos dentro de tu sistema para poder hacer cargo de eso o no, ¿ya? Pero también para las empresas que están programando esto, porque quizás quieren tener un MSP server para que sus empleados puedan ocupar mejor los modelos de lenguaje, Ujú, es, por ejemplo, ¿qué beneficios hay? Beneficios, por ejemplo, de que tú puedes partir con una serie de herramientas y después puedes añadir otras. claro. Porque tú en vez de como de instalarle esto al modelo o de instalarlo esto de a poquito, lo instalas con una referencia, por ejemplo, a esta carpeta que está en nuestra nube interna. Ujú, Entonces el día de mañana tú le añades una nueva característica, una nueva herramienta y lo va a poder ir a hacer, ¿ya? Otra cosa es que permite personalizar los modelos más fáciles, porque ya, estamos en el fondo, por ejemplo, dándole herramientas, pero también el MSP no es solamente de herramientas, se ocupa principalmente con herramientas, es lo más utilizado de este protocolo, perfecto. sin duda, pero el MSP también acepta prompts y también Mm, acepta recursos. perfecto. ¿Ya? ¿Qué son esos? Los prompts lo sabemos, son instrucciones a los modelos, pero Ujú, esas instrucciones pueden tener ciertas guidelines que son importantes para mi empresa. Por ejemplo, si yo quiero que esta cosa me ayude a hacer revisiones de mi código, puedo pasarle en el prompt los estándares de mi documentación en el código, por ejemplo. perfecto. O si, por ejemplo, quiero recursos, le puedo pasar recursos que generalmente la gente en una empresa necesita. Por ejemplo, oye, dame el logo en blanco, dame el logo en azul, Mm, dame la cancioncita que ocupamos para los comerciales. perfecto. Cosas que son recursos que en el fondo, ojalá yo pudiera ir a ChatGPT y decirle, oye, pásame el logo en transparente o Academy rápido, ya, y me lo pasa. Claro, o pasarle ¿Ya? una taza y decirle, oye, ponle el logo de la empresa, pensando como en temas más de. Claro, que después quizás quiero ocuparlo con una herramienta de generación de imágenes Claro. y le digo, oye, el logo está en nuestros recursos, ¿ya? Entonces tengo que ir a buscar el logo en alta porque ya está en una parte. Mm, Y el día de mañana cambian el logo y yo como ente centralizador de la empresa simplemente voy y cambio el recurso. claro. O el día de mañana el cliente MSP, porque quizás por algún motivo nosotros tenemos un acuerdo con Microsoft y hoy día lo estamos haciendo con Microsoft y el día de mañana nos cambiamos a Google, Claro. eso en cualquier otra empresa te hubiera echado a perder Mm, ese sistema y tenés que hacerlo de nuevo. Si estas dos empresas están con el protocolo MSP, es simplemente pasar el server de uno al otro. claro. ¿Ya? Entonces ayuda harto con la interoperabilidad de estas herramientas, Perfecto. ¿cachai? Y lo otro es que, obviamente, como tú tenías el MSP puesto, o sea, el MSP server tiene Sí, como ya distintas configuraciones con tu herramienta, los recursos, los prompts que necesitas, eventualmente es súper fácil implementarlo, claro. porque llega un nuevo colaborador, le tenés que configurar su computador, le instaláis Cloud Desktop, por ejemplo, y le referencias el MSP, y Claro. se acabó. Y ya tiene todo lo que necesita. No Mm, tenéis que tú bajar el archivo y pasárselo. Oye, o los códigos de la marca están aquí y la política de recursos humanos está acá y la otra cosa está allá. claro. Y el acceso al Drive y el acceso al. Claro, está más configurado desde cero, ¿cachai? Perfecto. Eh, entonces, de cierta manera nos está ayudando a que nuestra relación con los agentes y con los modelos de lenguaje sea más rápida Ujú, y menos o sea, perdón, y más comoditizada, claro. que para ellos es peor. Esto es una mala noticia para OpenAI. Mm, Es una mala noticia para Google, porque si yo te logro convencer de que desarrollaras tus herramientas en mi ecosistema,
después iba a ser un dolor de cabeza cambiarse a Claro. los otros proveedores. Si esto lo estamos ocupando en un protocolo común, ya no es un dolor de cabeza. Porque mi protocolo es compatible con varios clientes. Claro, ahora estás obligado a ser mejor, no necesariamente ser el primero. Claro. Entonces, también eso también como empresa te ayuda a ti a ser más rápido y más interoperable. Mencionaste el tema de Bambi, que también lo hemos visto en Fintual, ¿cierto? Sí. Del tema de, oye, sabes que en realidad lo que nosotros tenemos es conexión de agentes y los agentes tienen sus herramientas. Sí. ¿Ya? ¿Cómo interactúa MSP con el agent to agent que hemos visto de Google? Súper bien. El Agent to Agent o A2A Ujú. es un protocolo que anunció Google hace poco Mm. y que aún no sabemos si se va a volver el estándar, como se está volviendo el estándar el MSP. Claro. ¿Ya? Pero el MSP es herramientas o prompts o recursos con un cliente que generalmente es un modelo de lenguaje. Perfecto. ¿Ya? O una herramienta que administra un modelo de lenguaje para poder hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Ujú. Cursor también lo ocupan. Perfecto. ¿Ya? Y hay otras más. ¿Ya? Entonces, ese en particular es un encapsulamiento. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver, y no sé si estricto rigor es siempre así, pero esto es un agente. Ujú. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un modelo de lenguaje con sus herramientas. Pero agent to agent es este mismo círculo que tiene en el fondo su LLM y sus herramientas Ujú. con otros que también tienen sus otras herramientas. Perfecto. ¿Ya? Que pueden estar configurados con el protocolo MSP o pueden no estar configurados con el protocolo MSP. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el agente de Booking para buscar los viajes y el agente de empresa de seguros para darme el seguro de viaje de ese viaje. Ujú. ¿Ya? Entonces, yo le pido quizás a un LLM general, vamos a ponerle ChatGPT por ponerle cualquiera, pero puede ser Sí. cualquiera, ¿ya? Le pregunto a ChatGPT, oye, quiero viajar a Perú la próxima semana y quiero tener un seguro que me cubra temas de enfermedades por Ujú. comida, al menos para quedarme tranquilo, ¿ya? Perfecto, el primer paso que voy a hacer es ver qué vuelos hay disponibles para la Claro. siguiente semana. Y quizás me conecto a Booking, ¿ya? O a LATAM, Ujú. o cualquier aerolínea o servicio similar. Y me tira los viajes, las opciones, ya, perfecto, decido una, me voy a ir el lunes a las 5 de la tarde, ya, perfecto. Me agenda, Ujú. ¿ya? Pero ¿qué pasa? Quizá de pronto ahí no se acaba porque solamente fue con Booking, Claro. ¿ya? Entonces ChatGPT está interactuando con Booking, ¿ya? Entonces esa primera interacción ojalá estuviera diseñada ya como la manera en que van a hablar ellos. Claro. Se van a hablar, por ejemplo, de nuevo, por las mismas cosas que vimos antes, con XML, con JSON, que se van a pasar entre sí. Si, por ejemplo, si necesitan un dato del usuario, cómo se lo van a pasar, en qué encriptación se lo van a pasar, o qué le vamos a pedir al usuario que tenga preconfigurado antes. Entonces, el agente ChatGPT, Ujú. con sus propias herramientas, y el agente Booking tienen que hablar de alguna manera determinada, ¿ya? Es como cuando nosotros hablamos con una persona que sabe otro idioma. O sea, Claro. en el fondo nos ponemos de acuerdo de que esto va a ser quizás en inglés. Mm. Ya, termino esa relación y después tengo que pasar, y quizás yo ya conocía a Booking porque, no sé, que trabajo con ellos, etcétera. Y ahora yo necesito ir a otro agente, que es el de la empresa de seguros, ¿ya? Y esa gente tiene otras herramientas, tiene otras MSP que se conecta a otras bases de datos, Ujú. que tiene otras características de ir a buscar precios o de ir a buscar condiciones, o etcétera, etcétera. Entonces ya son otras cosas, po. Y por lo tanto esa comunicación igual tiene que ser predecible. Perfecto. Entonces estoy comunicándome con un ente que está configurado de cierta manera, con otro ente que estaba configurado de otra manera, pero tiene que haber una comunicación que ojalá sea en un idioma similar, digamos. Mm. En este caso, si fueran personas sería el inglés, por ejemplo. Claro. Pero si no, en estos sistemas se define a través de un protocolo. Pero es un protocolo, de nuevo, a nivel de agentes, Claro. ¿ya? Después, cada agente, en su propia interna, tiene distintas maneras de resolver cómo va a llegar a hacer las acciones que puede hacer, po. Y una de esas maneras de resolver ese problema es a través de MSP. Perfecto. Porque eventualmente podría necesitar esa gente el poder revisar archivos en un computador. Entonces le instalo lo que le Claro. instalé ahora. Necesitaría el precio de la UEF, le instalo lo que tenía ahora. Necesita conectarse con una base de datos. Le instalo el MSP que tiene que ver con Postgres. Claro. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿necesita MSP? No necesariamente. Podría haberlo hecho con el método anterior de function calling.
pero está lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que está armando mi MSP para que la gente pueda, digamos, retail, ¿cierto? Comprar, por ejemplo, un pasaje, dijiste tú. Que es algo que una persona puede hacer. O sea, yo no necesito información adicional de tu base de datos más allá de saber qué vuelos están, cuánto cuestan y cuánto salen. Entonces, yo podría armar un MSP para que la gente se pueda conectar, ¿cierto? Para que la gente, digamos, como dice tu ChatGPT, pueda ir a conectarse y hacer el booking de mi vuelo. O yo podría tener un agente para que se comuniquen y después tu agente es el que maneja tu propio MSP. Claro. ¿Ya? Entonces no es como una pérdida de tiempo estricto rigor, no es como que andan chocando derechamente, simplemente No, son funcionalidades distintas. no, pensemos que el MSP es cuando ya estamos en la cancha chica Ujú. y, por ejemplo, no sé, si esto fuera un chef ¿Ya? en un restaurante y el chef necesita ciertos cuchillos, necesita ciertos ingredientes, el MSP es esa configuración con ese chef, Perfecto. ¿ya? Pero ¿el chef es lo único que necesitamos para correr al restaurante? No, porque necesitamos mesero, ¿ya? Y el mesero tiene sus otras herramientas. Claro. Tiene sus libretitas, tiene quizás una calculadora, tiene Bandeja. bandeja, ¿ya? Tiene otras herramientas para hacer su trabajo, Claro. ¿ya? Entonces el MSP del mesero es distinto. El cajero también necesita un computador, necesita ciertas cosas, pero todo eso tiene que comunicar entre ellos, po. Claro. Y esa comunicación es la que define el protocolo A2A y el cómo cada una de esas personas se comunicaba con sus propias herramientas de la especialidad es lo que tú puedes facilitar con un MSP. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y explicarnos a detalle y mostrarnos cómo funcionan los MSP, ¿ya? Y desmentir un poco todos estos temas de seguridad o por lo menos dar luz a la gente de efectivamente cuáles son los problemas de seguridad que esto tiene. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. ¿Hay algo que no te haya preguntado? Te lo pregunto a ti, for real. Si John Cena realmente va a redestruir el wrestling, Lo haremos el fin de semana. que yo creo que es una muy buena pregunta y que estoy muy afectado por aquella. ¿Ah? Pero en relación al tema de hoy día, creo que estamos bien.